Buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos en la clase 2 de función cuadrática, en la cual vamos a identificar la gráfica de la función cuadrática, variando sus coeficientes mediante el software GeoGebra y además vamos a presentar la gráfica mediante una tabla de valores. ¿Ya? Ustedes van a determinar la gráfica de la función cuadrática dada una tabla de valores para que la puedan resolver en sus cuadernos, en sus casitas. Empecemos. Bueno, recordar que tienen que tener su cuaderno con todo lo que tiene que ver con lo que pasemos hoy día y resumir, ¿cierto?, lo que sea más relevante. Recordemos que nosotros vimos la clase pasada, ¿cierto?, que hay fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, como las enredaderas que tienen forma parabólica, fenómenos de arquitectura, puentes, el haz de luz, ¿cierto?, que sale de una lámpara tiene una forma parabólica, y por supuesto las antenas las cuales, ¿cierto?, se emiten unas ondas electromagnéticas, ¿cierto?, que rebotan, y en este centro de estos platos, ¿cierto?, o de estas antenas, emiten la señal para que podamos ver televisión. Bueno, ahí están los elementos que tienen que tener en consideración: los cortes con el eje X, cortes con el eje X, ¿cierto?, corte con el eje Y, vértice, el eje de simetría y la concavidad. Recordar algunas preguntas que son claves, que tienen que tener claras ustedes para poder entender un poco más esto de la función cuadrática. La expresión que representa es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Característica que tiene la función cuadrática es que a tiene que ser distinto de 0, porque si es 0a, entonces ya deja de ser función cuadrática y se transforma en una función lineal. A, b, c son números reales, b puede valer 0 y c también. Un ejemplo puede ser un medio x cuadrado menos raíz de 5x más 0,13. Gráficamente, ¿qué representa la función cuadrática? Una parábola, ya que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Qué puntos son importantes de la función cuadrática? Ya los mencionábamos: los cortes con el eje X, corte con el eje Y y el vértice. ¿Qué rectas forman parte de la función cuadrática? Una sola, que se llama eje de simetría. ¿Cómo se llama la recta que divide la parábola? Eje de simetría. Cuando el vértice de la parábola es un punto máximo, cuando es cóncava hacia abajo, cuando un punto mínimo, cuando es cóncava hacia arriba. El vértice es un punto mínimo cuando la parábola es cóncava hacia arriba. El vértice es un punto máximo cuando la parábola es cóncava hacia abajo. Cuando la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo, desde el punto de vista algebraico, nos fijamos solamente en el signo que tiene el valor de a, que acompaña x cuadrado. Si ese signo es positivo o mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si ese signo es negativo, es cóncava hacia abajo. ¿Qué información nos entrega el discriminante? Cuando la parábola corta en dos puntos, el discriminante es positivo. Cuando la parábola no corta el eje X, el discriminante es negativo. Cuando la parábola toca en un solo punto, ya sea cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, el discriminante es 0. Bueno, vamos a la clase propiamente tal, que tiene que ver con las gráficas de la función cuadrática, y el primer caso es cuando no tenemos ax cuadrado, pero no tenemos b ni c. En ese caso, la curva tiene la siguiente característica. Primero, que pasa por el origen. Todas pasan por el origen, ¿ya?, por el punto 0, 0. Segundo, como pasan por un solo puntito ahí, lo están tocando en un solo puntito, el discriminante es 0. Vamos ahora a la curva propiamente tal. Cuando el signo, cuando son positivas, cuando el signo que acompaña x cuadrado es positivo, las curvas son cóncavas hacia arriba. Ya eso ya lo habíamos mencionado, pero además cuando el coeficiente de a es pequeño, ¿cierto?, la curva es más ancha. Y cuando el coeficiente de a es bastante grande o va creciendo, en este caso 3, 4, 5, la curva se acerca mucho más al eje. Ya no lo vayan a olvidar. En el caso de las funciones que tienen el coeficiente de a negativo, las curvas son cóncavas hacia abajo. También pasan por un solo puntito, por lo tanto entonces el discriminante es 0. A diferencia del anterior, cuando el valor de a es más pequeño negativamente, ¿cierto?, está más alejado del 0, la curva está más cerca del eje Y. Y cuando el valor de a se acerca más al 0, entonces la curva se expande. Eso lo podemos reflejar en las siguientes conclusiones, ¿cierto? A medida que la curva se acerca más al eje Y,
el valor de A aumenta y todas pasan por el origen porque B es 0 y C es 0. A medida que A disminuye, la curva se acerca más al eje Y. Además, la curva pasa por el origen nuevamente porque B es 0 y C es 0. En estos casos, donde f de x igual a x cuadrado, las parábolas pasan por el origen, que es el punto 0, 0. Vamos al caso en que f de x igual a ax cuadrado más bx. No tenemos c, pero tenemos bx. Aquí tenemos que observar lo siguiente. Primero, que todas las curvas se cortan en dos puntitos y que todas ellas pasan por el punto 0, 0. Como todas cortan en dos puntos, el discriminante es mayor que 0. Por otro lado, si ustedes observan, B es positivo, positivo, positivo. Cuando sucede eso, y además A es positivo, la curva se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Y en este caso podemos observar que la curva está graficada en ciertos planos en ciertas partes del plano cartesiano. Esas partes se llaman cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Estos se nombran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos gráfica en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, pero no en el cuarto, cuando B es positivo y A es positivo. Eso es importante, ¿ya? Se sigue cumpliendo que si A, en este caso todas las curvas tienen un valor de un medio, así que están relativamente cercanas al eje Y, unas más alejadas que otras, pero es exclusivamente, el alejamiento también es exclusivamente por el valor que está tomando B. ¿Ya? Pero lo importante acá es que si B es positivo, la curva se desplaza hacia la izquierda. Si la curva tiene un valor de B negativo, se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Como podemos observar, todas pasan por el punto 0, 0, ¿ya? Cortan todas en dos puntos, por lo tanto el discriminante es mayor que 0, y tenemos gráfica en el primero, segundo y cuarto cuadrante, y no en el tercero. No olviden que eso ocurre cuando tenemos ax cuadrado, bx, y la b es negativa, entonces se desplaza hacia la derecha. Esto lo podemos resumir en estas conclusiones. La curva corta el eje Y en el punto 0, 0, o pasa por el punto 0, 0. Si B es positivo, la curva queda representada en el primer, segundo y tercer cuadrante. Si B es negativo, la gráfica queda representada en el primero, segundo y cuarto cuadrante. Vamos al caso donde no tenemos BX, pero tenemos C. Claramente podemos observar, primero, que la curva no corta el eje X, y por lo tanto el discriminante es negativo. Por otro lado, podemos observar que la curva de color verde se desplaza 3 lugares hacia arriba, o sea, el valor de C. En el color rojita, la curva de color rojo se desplaza hacia arriba 5 lugares, o sea, el valor de C es 5. O sea que en el valor 7, para la curva de color naranjo se desplaza 7 lugares hacia arriba y 9 lugares hacia arriba la de color azul. Eso es importante. El valor de C nos indica cuántos lugares se mueve hacia arriba. Si es positivo, se mueve hacia arriba. Veamos qué pasa si es negativo. En el caso de que sea negativo el valor de C, la curva se desplaza hacia abajo, tantos lugares como indique el valor de C. El signo me indica que se desplaza hacia abajo, porque es negativo. Y los lugares me lo indica el valor numérico. En este caso la curva de color verde se desplaza 3 lugares hacia abajo, la de color rojito 5 lugares hacia abajo, la de color naranjo 7 y la de color azul 9. Como todas cortan al eje Y en dos puntos, entonces el discriminante es mayor que 0. Esto queda resumido en estas conclusiones. Si C es mayor que 0, si C es positivo, la curva se desplaza hacia arriba C unidades con respecto al origen. Si C es negativo, la curva se desplaza hacia abajo C unidades con respecto al origen. Y la curva corta el eje Y en el punto 0C, y además ese punto es el vértice de la parábola. Finalmente, cuando están todos los parámetros, puede ocurrir que la curva corte al eje X en dos puntos, siempre al eje Y tenga su vértice determinado también. No siempre corta el eje X, pero siempre corta el eje Y. Como en este caso particular está cortando en dos puntitos, el discriminante es mayor que 0. Ya no lo vayan a olvidar.
finalmente podemos darnos cuenta que aparte de que podemos graficar a través de un software educativo, también podemos hacerlo a través de una tabla de valores. En este caso, la tabla de valores, los valores de x están dados aquí y solo evaluamos en la función estos valores. La función es g de x igual a x cuadrado. ¿Qué se hace acá? El valor de x se reemplaza en x y esa x tiene un paréntesis, todas las letras tienen un paréntesis implícito, se reemplaza, se evalúa, es decir, menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2 es 4, y menos 1,5 elevado a 2 es menos 1,5 por menos 1,5, 2,25, y así sucesivamente. Lo importante acá es que cuando sean decimales, cuando sean fracciones, los tienen que transformar a decimales para poder graficar, ¿ya? En el caso 3 medio 1,5, 9 cuartos 2,25, y ustedes ahí reemplazan, por ejemplo, para el caso de menos 2,4, este es x menos 2, trazan una línea segmentada o cortada ahí, ubican el 4 en el eje y, este es el eje x y el eje y que vale 4, trazan una línea en forma paralela al eje x, segmentada también, y donde se cortan ellas dos, ahí está el puntito menos 2,4. Y así sucesivamente, ¿ya? Cuando tienen representados todos los valores, todos los puntos, ustedes pueden ya trazar la parábola trazando una línea por esos puntos, y la forma que debe quedar es una curva llamada parábola. Esta curva en particular pasa por el vértice 0, 0, el corte con el eje x 0, 0, el corte con el eje y 0, 0, y el discriminante 0, por lo tanto, dado que ella pasa por un solo punto y además es cóncava hacia arriba. Su eje de simetría es x igual 0, ¿ya? Y ahí están todas las características, en este caso de esta función que está graficada mediante una tabla de valores, ¿ya? Finalmente, ahí ustedes tienen una función que la pueden graficar, ahí están los valores dados, que ustedes las van a representar en este plano cartesiano. Bueno, espero que hayan quedado contentos y no tristes ni confundidos para que puedan desarrollar su ticket de salida. Estimados alumnos, que estén muy bien. Nuevamente les dejo el desafío, nuevamente está nuestro chiste de ponérsela y llama, ¿cierto? La próxima clase ya se va a cambiar este chiste para que tengamos otra instancia para reírnos en conjunto. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase con función cuadrática, sus coeficientes. Nuevamente les vamos a recordar la concavidad y algunos ejercicios. Que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau.